Muy buenas noches, estimados televidentes. Aquí estamos siempre con la disposición de poder enseñarle un poquito acerca de la palabra del Señor. Mencionamos un poquito porque el conocimiento de la palabra del Señor es inmenso, ¿verdad? Entonces, siempre en compañía de nuestro hermano Johnny Bulnes, estamos acá reunidos pues para poderle enseñar un poquito acerca de la palabra del Señor. Sepa que nuestro único propósito es poder enseñarlo. De repente hay personas que se molestan con los temas, de repente se ponen ahí ofensivas. Un consejo sano: si usted no quiere escuchar la palabra del Señor, agarre el control y cambie de canal, no hay ningún problema, ¿verdad? No nos rechaza a nosotros, rechaza lo que es el mensaje del Señor. Ahora bien, hoy vamos a estar tocando un tema muy importante, un tema muy bonito. Vamos a estar hablando en particular, hermano Johnny, de situaciones que han estado pasando desde hace mucho tiempo y también últimamente, ¿verdad? Me refiero al hecho de que se le impone o se le insta a practicar a las personas que profesan la fe los mandamientos de la ley de Moisés, pero no todos, sino dos mandamientos en específico, ¿verdad? Donde, por así decirlo, muchas iglesias o llamadas iglesias toman en particular estos temas para decirle a los miembros, miren, estos son los ejemplos, ustedes tienen que hacer esto. Entonces, y las personas pues de repente, como mencionábamos el domingo pasado, se ciegan en ese aspecto. Entonces se ciegan en lo que les dice el pastor y no en lo que le dice el Señor, ¿verdad? Entonces, que para poderle, no es que la palabra del Señor sea enredada, la palabra del Señor es bastante clara, es bastante sencilla, es bastante comprensible. Lo único que hay personas que tratan de enredarla, ¿verdad? Y es ahí donde lo enredan a usted también. Vamos a estar hablando en esta tarde acerca de la ley, acerca de guardar el sábado y acerca de la circuncisión, ¿verdad? Entonces le pedimos, como siempre, de que pueda tener ahí su libreta de apuntes a mano, su Biblia a mano. Y por cierto, si de repente usted nos ha llamado a los números que aparecen en pantalla en el programa, sepa que nosotros no contestamos llamadas en el programa. Entonces, si usted nos quiere llamar, usted quiere platicar con nosotros, entonces nosotros con todo gusto le atendemos después del programa, entonces, o en la semana. Entonces, porque recordemos que el tiempo que tenemos acá es un tiempo corto, entonces tratamos de aprovecharlo al máximo. Dicho sea de paso, vamos a iniciar, hermano Johnny. Amén, hermano. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Usted? Todo bien, gracias a Qué Dios. bueno, hermano. Gracias. Entonces, la primera pregunta, hermano Johnny. Ok, hermano. Mire, sucede algo muy interesante. Se le insta a las personas que tienen que guardar la ley. Okay. Entonces, mire, si usted, pero no, como mencionaba al inicio, no en su totalidad, ya sea el sábado, cuestiones así, pero hablemos de la ley en general. Okay. Le dice, si usted no guarda la ley, usted no va a ser salvo. Okay. Entonces la pregunta sería, ¿guardar la ley salva a alguien? La respuesta corta es no. Guardar la ley no salva a nadie. ¿Por qué? Porque guardar escrupulosamente la ley mosaica no salva a nadie. Juan capítulo 1, versículo 17 dice la palabra: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y la Biblia enseña claramente, hermano, que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea, nosotros no somos salvos por guardar la ley. Nosotros somos salvos por la gracia que trajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros, hermano, decimos que somos salvos por guardar la ley, la verdad que no. La Biblia enseña que en Romanos 3, versículo 20, mire, querido televidente, vaya anotando estos versículos, son muy importantes, para que usted tenga un pleno conocimiento que guardar la ley de Moisés no salva a nadie. Mire lo que dice claramente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice claramente el texto en Romanos 3:20, ya que por medio de las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano va a ser justificado delante del Señor por guardar las obras de la ley. Está totalmente claro. Ahora bien, en Romanos 9:31, la Biblia nos dice que Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel tampoco, nadie cumplió la ley. Y Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces queda totalmente claro, queda la pregunta respondida de esta manera.
de que por guardar la ley de Moisés nadie será salvo. La Biblia enseña claramente de que nadie será justificado por las obras de la ley. Las obras de la ley, a ningún ser humano será justificado por ellas. Y dice Hebreos capítulo 7, versículo 19, nada perfeccionó la ley. La ley no perfeccionó a nadie. La ley no salvó a nadie. Entonces, hermano, guardar escrupulosamente la ley de Moisés no salva a nadie. No Muy bien, excelente. Pero todo esto, porque las personas le dicen, usted tiene que practicar la ley, usted tiene que obedecer a la ley de Moisés, usted tiene que obedecer los mandamientos. Entonces, ¿en qué consistía la ley mosaica? Ok, la ley mosaica, hermano, fue un código legal que Dios comunicó a Moisés en el monte Sinaí. Dice Éxodo capítulo 24, versículo 12, que el Señor le dijo a Moisés que subiera al monte y ahí te daré la ley para que se las enseñes a Israel. En Éxodo capítulo 24 se narra cuando Moisés subió al monte y Dios le entregó la ley a Moisés y Moisés tenía que transmitírsela a Israel. Entonces fue un código legal que Dios comunicó a Moisés, el cual tenía que enseñarle al pueblo de Israel. Era un rígido sistema de justicia y castigo. Dice Éxodo capítulo 21, por ejemplo, si usted va a la Biblia y lee Éxodo capítulo 21, se va a dar cuenta de que la ley mosaica era un rígido sistema de justicia y de castigo. Porque cuando la Biblia dice en Éxodo capítulo 21, versículo 23 y versículo al 25 dice, Éxodo capítulo 21, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. O sea, en la ley de Moisés era así, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Entonces es lo que conocemos nosotros, ojo por ojo y diente por diente, como decimos nosotros popularmente, pero no solamente eran estos dos elementos, sino que era pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Entonces la ley, como estamos viendo, era un rígido sistema de justicia y de castigo. Entonces así era. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 28, que el que viola la ley de Moisés muera irremisiblemente. Vemos entonces que la ley era un rígido sistema de justicia y de castigo. El que no cumplía la ley, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 28, el que violaba la ley de Moisés moría inmediatamente. Entonces, ¿qué era la ley mosaica? La ley mosaica era un sistema rígido de justicia y de castigo. Entonces, donde si usted fallaba, si usted violaba un mandamiento, si usted violaba uno de los preceptos que Dios había dado en esta ley, la paga o la pena por violar uno de estos mandamientos dados por el Señor, en su mayoría era la muerte, hermano. Entonces era un sistema de esta naturaleza. Era una naturaleza, era un sistema rígido de justicia y de castigo, hermano. Por ejemplo, si usted violaba el guardar el día sábado, entonces usted debía morir. Entonces, si usted cometía adulterio, usted debía morir. Si usted maldecía a su papá o a su mamá, como pasa mucho hoy, hijos tan malcriados que existen hoy, entonces debía morir. Imagínese usted, no habría ningún muchacho en nuestra sociedad entonces con lo malcriados que son hoy. La ley de Moisés exigía un respeto a los padres que era bastante grande. Ahora bien, pero el sistema era así. Entonces, ¿en qué consistía la ley mosaica? En un sistema rígido de justicia y de castigo. El que se equivocaba moría. Esa era la ley, hermano. Así podemos definirla. Muy bien, bien interesante. Pues en eso ¿verdad? consistía. Ajá. Ahora bien, de repente las personas piensan de que la ley de Moisés, o quizás así se les ha inculcado, que la ley de Moisés de repente pues eran únicamente los 10 mandamientos. Entonces, que por cierto, ¿cuál era el castigo por infringir los 10 mandamientos, verdad? Entonces, pero a la misma vez las personas piensan y dicen,
No, dice, es que, ¿qué es la ley? Dice, bueno, la ley son los 10 mandamientos, dice. Entonces, por eso, dice, nosotros tenemos que obedecerlo. Entonces, y las personas tienen ese concepto, se reproduce ese concepto, y es ahí que ellos piensan de esa manera. ¿Qué opina usted acerca de eso? Ah, ok, hermano. Fíjese, hermano, que los 10 mandamientos no eran solo un buen patrón de conducta, sino severas leyes que conllevaban la pena de muerte. Por ejemplo, dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál era la pena? Era la muerte. En Éxodo capítulo 22, versículo 20, nosotros leemos cuál era la pena para aquel que tenía otros dioses, dice la Escritura. El que ofreciere, dice Éxodo 22, versículo 20, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. O sea, el que tenía otros dioses, hermanos, según la ley, ¿qué debía sucederle a esta persona? Debía morir. Ahora bien, dice también la palabra del Señor en el versículo del segundo mandamiento, dice, no te harás imagen, es la misma pena. Entonces, aquel que tenía otros dioses, aquel que tiene imágenes, que venera, que adora, a la cual le pide milagros y todo ese tipo de cosas, estaban condenadas en la ley. ¿Cuál era la pena para aquel que tenía imágenes? Entonces, de cualquier cosa que fuera del cielo, de la tierra, o debajo de la tierra, debía morir. Era la misma pena. Ahora bien, ¿cuál era la pena para el que tomara el nombre del Señor en vano? Debía morir. ¿Cuál era la pena para aquel que violaba de guardar el día de reposo? Era la pena de muerte. ¿Cuál era el castigo para aquel que no honraba a su padre, a su madre? La muerte. Y así para todos los mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos, hermanos, no solamente eran un patrón de conducta, sino que eran severas leyes que conllevaban a la pena de muerte a aquel que violaba cualquiera de estos mandamientos. Entonces, la pregunta, hermanos, sería hoy, aquellos que quieren seguir o quieren practicar este sistema de justicia y de castigo, entonces deberían aplicarlo tal como se aplicaba en Israel. Cualquiera de aquellos que hoy quieran seguir este sistema de justicia de la ley de Moisés, deberían entonces aplicarle el castigo a aquellas personas que cuando infringen un mandamiento, ¿qué debería pasar? También debería, hermano, entonces aplicársele la ley, y la ley precisamente era la muerte. Son demasiados versículos, podríamos estar toda la hora solo mencionándole los textos, entonces por cuestión de tiempo no se los vamos a decir, pero usted puede hacer un estudio, usted puede indagar en la Escritura, y usted verá que la paga por cada uno de la violación de los 10 mandamientos era la muerte. Muy bien, excelente. Están los 10 mandamientos, pero ¿qué otras leyes existían? Porque no únicamente son los 10 mandamientos. Ok, correcto, hermano. Los 10 mandamientos no fueron sino el punto de partida. Exacto. Porque la ley de Moisés contenía cientos de normas más. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 27, versículo 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Dice también en Santiago capítulo 2, versículo 10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, hermano, que la ley no solo eran los 10 mandamientos, sino que la ley de Moisés incluía una gran cantidad de normas. Eran más de 600 normas que contenía esta ley. Entonces vemos nosotros que no solamente eran los 10 mandamientos, sino que más bien los 10 mandamientos eran el punto de partida, pero que también incluía otra gran cantidad de leyes aparte de los 10 mandamientos. O sea que la ley, hermano, no solamente eran unos cuantos mandamientos, sino que la ley era un conjunto de normas sumamente amplio. Pero hoy, como usted lo dijo muy bien en la introducción, mi querido hermano, hoy en muchas congregaciones seleccionan aquellos mandamientos de la ley que son beneficiosos para mucha gente. Entonces, podríamos pensar, aquellos que guardan el sábado, ¿y qué beneficioso tiene que nosotros guardemos el sábado? No es posible que no haya ningún beneficio económico en eso, pero hay otros que sí guardan y siguen la ley del diezmo, que era una ley básicamente de la ley de Moisés. Entonces, y otros tienen otras figuras, otras actividades, otras cosas que eran de la ley y que ahora están replicando en las iglesias, cosas que el Señor Jesucristo nunca
nunca mandó. Pero la ley de Moisés, hermano, no eran solo los 10 mandamientos, incluía una gran lista más de normas, estatutos, preceptos que los israelitas debían obedecer. Muy bien, excelente. Recordemos que al inicio mencionábamos que le dicen a las personas: si usted no practica esta obra de la ley, pues usted no va a poder ser salvo. Pienso que hay una pregunta, hermano Johnny, que esta pregunta es de vital importancia para poder aclarar el punto, para poder enseñarle a las personas cómo realmente se manejan las cosas. La pregunta sería doble. La pregunta sería: ¿para qué sirvió la ley y para qué sirve el día de hoy? Ok, me parece una excelente pregunta. La ley cumplió su finalidad por un tiempo nada más. Según Gálatas 3, versículo 19, el texto de Gálatas 3:19 nos dice a nosotros el propósito de la ley. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice la palabra del Señor. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? La pregunta que el apóstol hace, dice: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces dice, hermano, ¿para qué sirve la ley? Bueno, primero fue añadida por causa de las transgresiones. La ley indicaba cuál era la falla, cuál era el problema. La ley decía: esto es incorrecto delante de los ojos del Señor. La ley lo señalaba, y la ley también daba el castigo para aquel que violaba el mandamiento. Entonces fue añadida a causa de las transgresiones, pero fue añadida hasta, o sea, el versículo 19 pone un hasta. Un hasta es un tope, es hasta aquí, o sea, no más. ¿Hasta qué? Dice: hasta que viniese la simiente. ¿Y quién es la simiente? La simiente es el Señor Jesucristo. Por eso dice Lucas capítulo 16, versículo 16, que la ley y los profetas eran hasta Juan, porque desde Juan el Bautista, hermano, el reino de los cielos se venía predicando. Entonces vemos y contestamos la pregunta: ¿la ley cumplió su finalidad? Claro que sí. La ley cumplió la finalidad de llevarnos a Cristo. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 23: pero antes que viniese la fe, o sea, antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, cerrados para aquella fe que iba a ser revelada, dice el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Dice el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo ha sido como nuestra guía. La ley fue la guía que llevó a los hombres a Cristo. Dice: porque venida la fe, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo un nuevo régimen. Entonces ya no estamos bajo un antiguo pacto, sino que hoy estamos viviendo bajo un nuevo pacto. Entonces, ¿cuál fue la finalidad de la ley? Llevarnos a Cristo, y lo cumplió. La ley nos llevó a Cristo. La verdad que la ley demostró que el hombre era incapaz de salvarse por sus propios medios, porque nadie fue capaz de cumplir la ley. Entonces, lo interesante de esto es que una vez que la ley nos llevó a Cristo, entonces la ley tuvo su fin, cumplió su propósito. Por eso cuando en el Nuevo Testamento se habla acerca del antiguo pacto, se habla como algo que ya desapareció, como algo que ya está anulado, como algo que ya no está vigente, como algo que ya pasó, para dar paso al nuevo pacto, para dar paso a la fe, para dar paso a la gracia. Entonces, cuando hablamos del antiguo o la ley de Moisés, en el Nuevo Testamento se habla de ella como algo que ya pasó. Ya los cristianos ya no están bajo la ley de Moisés, sino que los cristianos están bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿cuál era el propósito? Bueno, era llevarnos a Cristo. Y una vez que la ley nos llevó a Cristo, la ley cumplió su propósito. Por eso insistimos nosotros, querido hermano,
que usted no puede estar bajo la ley, usted no puede practicar cosas de la ley, usted no puede practicar las danzas que practicaban en la ley, usted no puede practicar los diezmos que se practicaban en la ley, usted no puede practicar el sábado que se practicaba en la ley, usted no puede practicar los instrumentos musicales que se usaban en los salmos, porque esas cosas ya pasaron, esas cosas no son para los cristianos. A la iglesia se le enseñó otra doctrina, a la iglesia se le enseñó otra ley, se llama la ley de Cristo, no se llama la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Es más, en el Nuevo Testamento a la ley de Cristo se le dan varios nombres, y vemos que en el Nuevo Testamento ya se habla de la ley como algo que ya cumplió su propósito. Entonces, respondemos la pregunta: ¿cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley es que fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente, o sea, el Señor Jesucristo. Porque dice Gálatas que nosotros ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo aquella guía que teníamos, sino que ahora estamos bajo la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo aquella guía que había en el Antiguo Testamento. Ya no, hermano. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Llevarnos a Cristo. Ya no es necesaria hoy. Cristo ya vino. Cristo ya murió por nosotros. Ya fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora estamos esperando a Cristo. La ley ya cumplió su propósito. Era llevarnos a Él. Como dice Gálatas, capítulo 3, del 23 al 25. Muy bien, excelente. Usted mencionaba de que ahora estamos bajo una nueva ley. Ok. Y que esa ley tiene o se conoce por diferentes nombres, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para no generar confusión, ¿cuáles serían esos nombres o cuáles son? Ok, hermano, qué buena pregunta. Nombres de la nueva ley, se le conoce como nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, el Señor prometió un nuevo pacto. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 15, se le llama a nuevo pacto a la nueva ley en la que hoy nosotros estamos. Se le llama también la ley de la fe, según Romanos 3:27. Se le llama la ley del espíritu de vida, según Romanos 8:2. Se le llama una ley de justicia, según Romanos capítulo 9, versículo 31. Se le llama la ley de Cristo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Le vamos a leer. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mire cómo se le llama ley de Cristo, se le llama una ley de justicia y la perfecta ley de la libertad. Se le llama también el santo mandamiento. Esos son los nombres, hermanos, que tiene la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Ya no se habla de la ley de Moisés. Muy bien. Entonces, si una ley sirvió para algo, Okay. Entonces, y ahora estamos bajo una ley, bajo una nueva ley, perdón. Entonces, ¿qué hacemos, hermano, con en aquellos lugares donde se le dice al miembro, usted tiene que guardar el sábado y se le exige, ¿verdad? A tal punto de que la persona termina haciéndolo totalmente. Entonces, donde se le dice, usted tiene que practicar el diezmo, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello. Entonces, ¿qué deberían de hacer los verdaderos creyentes? ¿Será que estos verdaderos creyentes pueden aún estar sujetos a una ley que ya quedó anulada? Qué buena pregunta. Los verdaderos creyentes no están sujetos a la ley estricta de Moisés. Ya no, los verdaderos creyentes ya no están sujetos a la estricta ley mosaica. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Mira lo que dice Romanos 6, versículo 14, dice la palabra del Señor: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es clave, hermano. Mucha gente me ha dicho a mí, no, pero es que aquí se refiere a la ley del pecado. Bueno, igual, la ley era la ley y así se le llamó. Y la Biblia dice aquí en Romanos 6, versículo 14, que ya no estamos bajo la ley. Y no es bajo una ley, como muchos me quieren decir,
con respecto a, no, es que es una ley, es la ley del pecado. Mire, yo creo que el apóstol está haciendo aquí un contraste entre la ley y la gracia, por eso menciona la gracia, no tendría ningún propósito mencionarla. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, ya no estamos bajo la ley, ya no, sino que ahora estamos bajo la gracia. Juan 1, versículo 17 dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Entonces, para el apóstol Pablo, ya no estamos bajo la ley, sino que hoy estamos bajo la gracia. Entonces, queda totalmente claro que los verdaderos creyentes ya no están sujetos a esta ley. ¿Por qué? Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también, Romanos 7, 4 dice, así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, o sea, a la ley hemos muerto, pues mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Entonces dice, hermano, ya habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cristo le puso fin a la ley, ya hemos muerto a esa ley, según Romanos 7, versículo 4. Ahora dice el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley, ya no estamos sujetos a la ley. Según Romanos 7, versículo 6, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquel en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Está totalmente claro. Entonces nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos libres de el régimen viejo de la letra, y ahora servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Entonces, los verdaderos creyentes, queridos hermanos, los verdaderos creyentes, ya no estamos sujetos a la ley de Moisés. Ya la ley de Moisés para nosotros es algo del pasado que sirve, sí sirve para conocer todo el plan de Dios, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Es necesario conocerlo para conocer a cabalidad el plan perfecto del Señor, pero esa ley es una ley bajo la cual los cristianos verdaderos hoy ya no están sujetos a ello. Nosotros no estamos sujetos a la ley de Moisés, hoy estamos bajo un nuevo régimen, se llama la ley de Cristo. Así es, hermano. Muy bien, excelente. Tal vez a mucha gente no le guste, tal vez a mucha gente se siente cómoda practicando cosas del Antiguo Testamento, pero dice Santiago 2, versículo 10, que el que practica algo de la ley, solo una parte, y no practica todo lo demás, falla en algún punto de todos los demás mandamientos, que no solo eran 10, sino más de 600. Entonces, si viola uno cualquiera de esos mandamientos, se hace culpable de toda la ley. Entonces, y la ley siempre traía como consecuencia la muerte, el castigo por violar la ley era la muerte. Entonces vemos que mucha gente quiere estar sometida o dirigida bajo este tipo de leyes, pero quienes enseñan este tipo de doctrinas de que debemos seguir ciertas cosas del Antiguo Testamento, no lo enseñan todo, sino que enseñan solo partes selectas, o sea, solo agarran ciertos mandamientos y no todos. Por ejemplo, dice el Salmo 150, el Salmo 150 es un salmo que habla de que hay que alabar a Jehová con címbalos, con pandero, con arpa. O sea, es cierto, el Salmo 150 dice que a Dios se le debía adorar de esa manera según el Salmo, según lo que se enseñó en el tiempo de David, porque en la ley no habían instrumentos, sino que eso fue una innovación que Dios le permitió a David. David introdujo los instrumentos al templo y en el templo pues se adoraba de esta manera. Pero lo interesante es que muchos hoy en las iglesias vienen basados en la ley de Moisés, meten los instrumentos musicales en la iglesia, porque dicen, no, es que en el Salmo 150 dice que debemos adorar a Dios con guitarra, con un piano, con una batería y con esas cosas, porque se escucha mucho más bonito, o sea, es mucho más bonito y todo ese tipo de cosas. Ok, mira hermano, la gente quiere obedecer el Salmo 150, pero no quieren obedecer el Salmo 66. En el Salmo 66 hay que hacer holocaustos, hay que sacrificar animales. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchos líderes de las iglesias sí toman el Salmo 150 como doctrina para su iglesia, para
promover los instrumentos musicales, pero el Salmo 66 lo descartan porque dicen que ahora ya no hay que hacer sacrificios de animales porque el sacrificio ya lo hizo el Señor. Entonces, como una parte sí y otra no, contradiciendo lo que dice Santiago, que si usted va a obedecer la ley, tiene que obedecerla toda. Si usted va a fallar en una parte de ella, se hace culpable de toda la ley. Entonces la pregunta es, ¿usted quiere estar bajo la ley o bajo la gracia? Y nosotros queremos estar bajo la gracia, bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Entonces la gente tiene que pensar y reflexionar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué prácticas estoy realizando yo que tienen que ver con la ley de Moisés y no con la ley de Cristo? Usted tiene que analizar muy bien, querido televidente. Usted no se deje que le den atol con el dedo. Usted tiene que revisar muy bien cuáles son sus prácticas, si sus prácticas están de acuerdo a la ley de Cristo, a la doctrina de los apóstoles, o tiene que ver con mandamientos enseñados a Moisés, ya que esta ley fue una ley nacional solo para Israel y nunca fue una ley para los gentiles y nunca fue una ley para los cristianos verdaderos. Muy bien. Esperamos vayamos respondiendo cada una de las incógnitas, cada una de las dudas que de repente surgen, ¿verdad? Y por supuesto irle aclarando ahí poco a poco, siempre basado en las escrituras. La gente de repente se confunde, o lo siguen confundiendo, porque dice, ¿cómo es posible, dice, de que la ley haya sido abolida si resulta que en el Nuevo Testamento encontramos parte de los mandamientos, dice, y se basan, tratando de basarse en los 10 mandamientos? Entonces la pregunta sería, en sí, hermano Johnny, los 10 mandamientos formaron parte de aquel pacto que fue quitado. Sí, claro que sí, hermano, vamos a responder a esta pregunta. Los 10 mandamientos fueron parte del pacto que fue quitado. Por ejemplo, el cuarto mandamiento de los 10 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Según Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora bien, Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34, dice que el pacto que iba a terminar era el que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto. Dice Jeremías 31 al 34. Dice que el pacto que iba a terminar es el pacto que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto. Dios hizo este pacto cuando Moisés subió al monte Sinaí poco después de salir los israelitas de Egipto. Es cuando le dio los 10 mandamientos que eran como el fundamento de aquel pacto. Entonces, ¿los 10 mandamientos fueron parte de aquel pacto que fue quitado? Claro que sí. ¿Incluye el cuarto mandamiento de guardar el sábado? Claro que sí. Entonces, dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Dice primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 9, en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Estos textos dicen claramente que las 2 tablas, los 10 mandamientos, eran el pacto hecho por Dios con Israel cuando lo sacó de Egipto. Y Jeremías dice que este pacto sería quitado. O sea, cuando Jeremías dice en Jeremías 31 que Dios haría un nuevo pacto y daría paso a un nuevo pacto, entonces es al pacto que hizo Dios con Israel, comenzando con los 10 mandamientos cuando Israel salió de Egipto. Desde ahí eso sería lo que sería quitado, el pacto, que los 10 mandamientos eran como el inicio de todo ese pacto que Dios hizo con Israel. Como dice, os anuncio su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Deuteronomio 4, versículo 13, queda claramente que el pacto eran los 10 mandamientos. Y ese pacto, según Jeremías 31, versículo 31, ese pacto iba a ser quitado, iba a ser anulado, porque Dios daría paso a un nuevo pacto. Es más, en Hebreos capítulo 8, del versículo 8 al 13, cita esta profecía
y dice que el nuevo pacto ya había llegado, es decir, que esta profecía ya se cumplió y que ahora estamos bajo el nuevo pacto. Si usted lee Hebreos capítulo 8, versículo del 8 al 13, el escritor de los Hebreos está interpretando que la profecía que dijo Jeremías 31, versículos del 31 al 34, de que Dios haría un nuevo pacto, Hebreos capítulo 8, versículo 8, confirma que precisamente esa profecía se cumplió y que ahora nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Ya no estamos bajo el antiguo pacto, que incluía los 10 mandamientos. Entonces ahora me puede decir usted, entonces hoy, porque los mandamientos ya fueron anulados, entonces ¿puedo yo tomar el nombre de Dios en vano? No, claro que no. No. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento hay un equivalente a este mandamiento. ¿Tengo que deshonrar entonces a mi mamá y a mi papá? Claro que no. En el libro de los Efesios se enseña que también actualmente el cristiano tiene que honrar a su papá y a su mamá. Entonces, ¿puedo tener imágenes yo? Claro que no. Porque usted me va a decir, pero es que los 10 mandamientos decían que no debo tener imágenes. Entonces, porque usted dice que ya fueron anulados, entonces hoy sí puedo tener. Claro que no. Primera de Juan enseña que nosotros tenemos que protegernos de los ídolos. En la carta a los Corintios dijo el apóstol Pablo que un ídolo nada es, pero que detrás de los ídolos están los demonios. Porque cuando alguien sacrificaba algo a los ídolos, no lo hacía a los ídolos, sino a los demonios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque ¿qué es lo que hay detrás de estas cosas? Entonces usted me puede decir, entonces ¿puedo tener otros dioses? Claro que no. Porque en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que amar al Señor y amar al prójimo, en esto pues se resumió la ley. Si usted hace un análisis profundo de los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el Señor. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y guardarás el día de reposo. Y los demás mandamientos tienen que ver con el prójimo. No vas a matar a tu prójimo, no le vas a robar a tu prójimo, no le vas a codiciar la mujer a tu prójimo, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces la ley se resumió en amar a Dios y en amar al prójimo. Ahí están resumidos básicamente los 10 mandamientos. Entonces, para responder, ¿los 10 mandamientos formaron parte del antiguo pacto que fue anulado? Claro que sí. Deuteronomio 4, versículo 13 enseña eso, y Hebreos capítulo 8, versículo del 8 al 13 confirma que la profecía de Jeremías capítulo 31 se cumplió y que ahora nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Ya no estamos bajo el antiguo pacto. Ahora, hermanos, nosotros estamos viviendo en la gracia y no bajo la ley, hermano. Así de claro, así es. Es posible que muchos ahorita no estén de acuerdo con nosotros porque practican muchas cosas de la ley, pero eso es lo que la Escritura dice. Nosotros más bien recomendamos, querido hermano, que usted pues analice muy bien cuál es su postura, cuál es su pensamiento, para que usted pues se pueda adaptar a lo que la Escritura dice y no a las doctrinas y mandamientos de hombres. Muy bien, excelente. Ahora la pregunta sería, y la insistencia es, porque recordemos que las personas se enfatizan en algunos principios de la ley únicamente, o en algunas leyes, ¿verdad? En este caso, las personas, o en este caso serían las iglesias, algunas iglesias como las adventistas del séptimo día, entre otras, ¿verdad? Se preocupan demasiado por el hecho de poder guardar el día sábado. Entonces, volvemos a repetir lo del inicio, le exigen a la persona que si no guarda el día sábado está en pecado, le dicen a la persona que el día sábado es el día del Señor, que no es el domingo. Entonces, y así, ¿verdad? Un montón de cosas. La pregunta sería, ¿fue el mandamiento de guardar el sábado exclusivamente para el pueblo de Israel, o también el mandamiento de guardar el sábado sería para toda la humanidad? Esa sería la pregunta, hermano. Ok. Qué buena pregunta. Mire, el mandamiento de guardar el sábado fue un mandamiento exclusivo para Israel. Ese mandamiento nunca se le dio a los gentiles y ese mandamiento nunca se le dio a los cristianos. Es más, no vemos en el Nuevo Testamento diciendo pues este es el día que como habiendo un cambio de sábado a domingo. No, tampoco. Sino que los cristianos se reunían el primer día de la semana.
¿Para qué se reunían los cristianos el primer día de la semana? Para partir el pan, para recoger ofrendas. Entonces el primer día de la semana se reunían los cristianos del primer siglo como lo hacían todos los días, pero principalmente el primer día de la semana los cristianos participaban de la cena del Señor y de las ofrendas, cosa que no se hace todos los días, sino precisamente el primer día de la semana, tal como enseña Hechos capítulo 20, versículo 7. Pero el mandamiento de guardar el sábado fue dado exclusivamente para Israel. Vamos a responder esta pregunta en Éxodo capítulo 31, versículo 13. Dice la palabra del Señor, Éxodo 31, usted va a dar cuenta que guardar el mandamiento del sábado era algo solamente para Israel, para nadie más. Dice, tú hablarás, le dice Dios a Moisés, Éxodo 31, 13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente guardarás. Dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Quiénes, dice, según Éxodo capítulo 31, versículo 16, quiénes guardarían el día de reposo? Los israelitas, los hijos de Israel, dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. ¿Quiénes guardarían el sábado? Claramente la Biblia nos dice en Éxodo 31, versículo 16, que los que guardarían el sábado serían los hijos de Israel. No fue un mandamiento para los cristianos, no, fue un mandamiento para Israel, y ya les vamos a explicar por qué. Y dice también ahí, hermano, en el verso 16, que guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Esta fue dada exclusivamente a los israelitas. Ahora bien, para enfatizar que el guardar el sábado era señal entre Dios e Israel, vamos a leer Deuteronomio 5, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 2, dice la palabra del Señor. Deuteronomio 5, versículo 2 dice, Jehová vuestro Dios hizo pacto con vosotros en Horeb. No con vuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos las palabras de Jehová, que vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Enfatiza otra vez este versículo, que este pacto fue hecho exclusivamente con Israel. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con vuestros padres hizo pacto, dice, sino con nosotros, todos los que estamos vivos hoy aquí. Entonces el pacto de los 10 mandamientos fue exclusivo con Israel, como dice Deuteronomio 5, del 7 al 21. Aunque Dios, hermano, reposó el séptimo día cuando creó el mundo, Él no entregó este mandamiento a los patriarcas, a Adán, Noé, Abraham, sino que entregó este mandamiento a Israel nada más. Porque cualquiera me puede decir, no, pero es que el guardar el sábado es algo más viejo que la ley, porque Jehová guardó el sábado después de que terminó de crear todo. Él descansó el sexto día, entonces hay que guardar el sábado por eso. No, es cierto, Dios descansó de su obra ese día, pero no dio un mandamiento que diga, bueno Adán, bueno Abraham, bueno Noé, tú vas a guardar el sábado. No existe tal cosa, no existe tal mandamiento en la Biblia para aquellos patriarcas, sino que el mandamiento de guardar el sábado fue algo que Dios se lo dio a Israel. ¿Por qué? Mire que esto es bien interesante, porque Israel, hermano, y vamos a leer Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, para que usted vea cuál fue el mandamiento y por qué este mandamiento solo fue para Israel.
Dice Deuteronomio 5, versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué? Dice, acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te manda que guardes el día de reposo. ¿Por qué? Porque fueron esclavos en Egipto. Dios les dijo, ahora por eso ustedes van a guardar el día de reposo. O sea, querido hermano, que la razón principal por lo cual los israelitas descansaban el sábado es porque ellos habían sido esclavos en Egipto. Esa es la razón, por eso ellos guardaban el sábado. Ningún cristiano fue esclavo en Egipto, por eso no es un mandamiento para el cristiano. Tampoco el cristiano está bajo la ley, tampoco. Tampoco nosotros estuvimos en una esclavitud durante 430 años allá, tampoco. El mandamiento fue para Israel. Deuteronomio 5, 2 y 3 y Éxodo capítulo 31 del 13 al 16, sobre todo el verso 16, enseña claramente que la ley de guardar el sábado fue una ley exclusiva para Israel. ¿Por qué? Porque ellos fueron esclavos en Egipto. No es un mandamiento para los cristianos, no lo es, no fue enseñado de esa manera por los apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, respondemos, ¿para quién era el mandamiento de guardar el sábado? El mandamiento de guardar el sábado era un mandamiento exclusivo para los israelitas, no era para los cristianos. Nosotros nunca fuimos esclavos en Egipto. Muy bien, esperando pues de que el tema vaya quedando lo suficientemente claro, vamos a abarcar una pregunta más, siempre hablando acerca del día sábado. ¿Cuándo fue entonces de que se establece como tal el hecho de poder guardar el sábado? Ok, o sea, se estableció, mire, el mandamiento de guardar el sábado, a Israel se le enseñó la primera vez cuando cayó el maná, en Éxodo capítulo 16. Es bien interesante este relato, hermano, porque cuando la Biblia narra de que Dios les iba a dar pan del cielo, Dios le dijo que ellos iban a recoger este maná, lo iban a recoger todos los días, pero cuando llegara el sábado, entonces no iba a caer maná, tenían que recogerlo el viernes, una doble porción, para que el día sábado, que no iba a caer, entonces ellos pudieran descansar. Entonces ahí se menciona por primera vez que Dios le mandó a Israel que guardaran el sábado. Pero ¿qué pasó? Siendo una ley nueva, no algo que practicaban anteriormente, Dios les dijo que el sábado no salieran. Pero ¿qué pasó con la gente, hermano Quiroz? La gente salió el sábado a recoger maná y Dios les dijo, ¿hasta cuándo no me van a hacer caso? O sea, usted lo puede leer en Éxodo capítulo 16. Vemos entonces claramente que la gente no estaba acostumbrada a una práctica de guardar el sábado, porque más bien cuando salieron de Egipto, Dios les dijo a ellos que el sábado lo guardarían y que el sábado no iba a caer maná, que tenían que agarrar una doble porción el día viernes. El día jueves no podían tomar una doble porción, se agarraban gusanos y dejaban para el siguiente día. El día miércoles también y así cualquier otro día, pero menos el viernes. ¿Por qué? Porque el sábado el maná no caía, era el día de reposo. Dios le enseñó a Israel que tenía que descansar porque ellos habían sido esclavos en Egipto. Como Dios entonces manifestaba de esta forma el cuidado y el amor hacia su pueblo. Entonces podemos decir, hermano, que desde Éxodo capítulo 16 en adelante, y sobre todo cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Israel, quedó establecido este mandamiento para los israelitas, cuando Dios les dio el mandamiento en Éxodo capítulo 20, cuando les dio los 10 mandamientos. Muy bien. Volvemos a repetir, esperamos de que vaya quedando bastante claro, ¿verdad? Por ejemplo, volvemos a decir que las personas insisten en este tema, y lo más probable es que a algunas personas pues no les guste este tema, entonces porque quizás hasta se favorecen de estos temas, ¿verdad? Acerca de lo de guardar el sábado. Por ejemplo, hermano Johnny, yo he observado de que dicen, bueno, vamos a guardar el sábado de esta manera, ¿verdad? Entonces vamos a pasar el día allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero realmente, ¿cómo era que el pueblo de Israel guardaba verdaderamente el sábado?
qué es lo que hacían, qué es lo que no hacían, qué pasaba con ellos. Ah, ok. Esa es una pregunta muy interesante, hermano. Mire que según enseña la Biblia, los israelitas guardaban el sábado de cierta característica. ¿Cómo lo guardaban? Por ejemplo, no encendiendo fuego. Por ejemplo, no yendo a trabajar. O sea, ellos tenían prohibido trabajar. Ellos tenían prohibido encender el fuego. Ellos no podían ir y recoger leña. Entonces ellos de esa manera santificaban el día sábado, no haciendo ninguna actividad. Entonces, cosa contraria que vemos hoy. ¿Por qué? Porque vemos hoy que muchos cristianos que supuestamente guardan el sábado, muchos de ellos han violado el sábado. Lo han violado porque han ido a trabajar o porque hicieron alguna carnita asada ahí, ni modo, pues lo hicieron, nadie los vio, no hay problema. Entonces, en aquel tiempo no era así, no era así. Si alguien, o sea, lo encontraban haciendo comida, encendiendo un fuego, o sea, fuera de su casa trabajando, entonces era castigado con la pena de muerte. Vemos, hermanos, que hoy la gente no guarda el sábado como se guardaba bajo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, es que hay una diferencia entre la ley moral de Dios y la ley ceremonial, y el sábado es de la ley moral y esa ley sigue vigente. Eso no es cierto. Tal cosa, tal división entre la ley ceremonial y la ley moral de Dios, tal cosa no existe en las escrituras. Eso es un invento que lleva a un error a otros errores. Esas cosas no existen en las escrituras. Tal cosa ha sido un invento para justificar ciertas doctrinas, pero no es algo enseñado por las escrituras. No hay ningún versículo que nos diga, miren, esta es la ley ceremonial de Dios y esta es la ley moral de Dios. Tal cosa no existe, no existe. Eso es algo que se han inventado, eso es algo que han propuesto para poder decir que ciertas cosas siguen vigentes y ciertas cosas ya no siguen vigentes. Por ejemplo, sí sigue vigente el sábado, pero no sigue vigente el castigo del sábado. Entonces, tal cosa es ilógica. O sea, no podemos separar una cosa de la otra. Entonces, porque la gente me ha dicho hoy, no, es que si usted falla el sábado hoy, ya no le va a caer el castigo. Que eso era lo que la ley traía, y eso fue lo que Cristo quitó. Cristo quitó el castigo de la ley, no la ley, el castigo de la ley fue que quitó Cristo. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que Cristo murió y la ley llegó hasta ahí. Lucas 16:16 dice que la ley era hasta Juan y los profetas eran hasta Juan. De ahí el reino de Dios ha anunciado. Dice Gálatas 3:16 que la ley era hasta Cristo, hasta que viniera la fe. Una vez estando bajo la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. Y así otro montón de textos que enseñan que nosotros ya no estamos bajo la ley. Entonces, la gente dice, no, Dios quitó el castigo. O sea, por eso es que nosotros no vamos a matar a un hermano que viole el sábado. Tal cosa no está enseñada en las escrituras. En las escrituras el que violaba el sábado lo mataban, hermano, y a pedradas. Entonces, ¿por qué no vemos esas cosas en las iglesias que practican el sábado? Me van a decir, no, nosotros no practicamos eso porque la ley humana dice que no debemos matar. Ok, pero ¿a qué ley hay que obedecer primero? ¿A la ley de Dios o a la humana? Entonces, lógico, siempre hay que obedecer a la ley celestial primero. Entonces, vemos que por cualquier lado, por cualquier excusa que quieran poner, simple y sencillamente, querido hermano, querido televidente, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y todas esas prácticas de la ley usted debe dejarlas, porque usted no puede estar bajo un sistema que era estricto, que era un sistema legal muy severo, donde el castigo por violar esta ley era la muerte, y bajo esa ley nadie fue justificado, bajo esa ley nadie se salvó. No sé por qué la gente insiste en estar en un sistema que condena a la gente y que no salva a la gente. Y dice la Biblia que aquellos que se quieren justificar por la ley de la gracia han caído, hermano. Ese es el gran problema. Enseña Gálatas que aquellos que se justifican por la ley de la gracia han caído. Aquellos que se justifican por la ley no necesitan a Cristo, necesitan la ley nada más. Nosotros no, nosotros ocupamos a Cristo, porque Cristo es el que trajo la gracia, la verdad, trajo el evangelio y trajo un nuevo pacto. Así que nosotros, hermanos, ya no estamos bajo la ley, estamos
bajo la gracia. Y aquel que se quiere justificar por cumplir las obras de la ley, de la gracia ha caído. Y eso sí es un problema serio, ¿verdad, hermano? Así Caer es. de la gracia, como dice Gálatas, enseña el libro de Gálatas en su capítulo 5. Muy bien. El gran problema, hermano, de guardar la ley es que usted va a caer de la gracia. Y usted por guardar la ley va a caer de la gracia, no es un buen negocio. Analícelo bien, piénselo bien. Entonces el propósito de este estudio no es que después usted ahí nos insulten ahí a través de los mensajes o llamadas. Eso a nosotros no le hacemos mucho caso, pero lo que sí nos interesa es que usted pues conozca, que usted ponga las barbas en remojo, que usted se dé cuenta de qué doctrinas son las que usted está practicando, o sea, qué cosas es las que usted hace cada fin de semana, cuáles son las doctrinas que usted está siguiendo, si son doctrinas amañadas, amarradas ahí, cosidas ahí, entre un texto y otro texto ahí, para justificar ciertas prácticas. Déjeme decirle que usted tiene que estudiar la Escritura. Dice la Biblia que nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Cristo para que no seamos engañados. Mucha gente hoy es engañada porque solo recibe y no escudriña, como lo decían los hermanos de Berea. Ellos verificaban si las cosas eran así. Le deseamos a usted y esperamos que usted pueda analizar de una forma mucho más profunda este tema que hemos hablado hoy acerca de la ley y acerca precisamente de guardar el día sábado. Muy bien, excelente. Pues agradecemos grandemente su sintonía, el haber estado con nosotros durante esta hora estudiando las Escrituras, y le invitamos siempre a nuestras congregaciones de la Iglesia de Cristo, entonces en el barrio Santa Marta, contiguo al Cuerpo de Bomberos, y también en la colonia Mata, ¿verdad? Entonces de los Villares San Miguel, cuadra y media hacia arriba, ahí le vamos a estar esperando. Ahí están nuestros números telefónicos también en pantalla. Si a usted le gustaría estudiar la Biblia formalmente con nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos a la disposición de poder hacerlo. Sin más que agregar, pues les deseamos de que pasen un bonito inicio de semana, así como hemos iniciado hoy la semana, y que Dios le esté bendiciendo grandemente. Bendiciones.